A vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde al sábado 26 de abril. Y pues como ya saben, vamos a hacer primeramente una oración y pues ya después continuamos con la escuelita. Vamos a orar, mis hermanas, con toda humildad y con toda reverencia. Dios Todopoderoso, que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque nos has bendecido durante este día, porque nos has dado la vida, nos has dado salud y nos has permitido tener una familia y nos has concedido la dicha de ser parte de tu pueblo. Te pedimos, Señor, y te agradecemos que seas con nosotras. Te pedimos que derrames de tu Santo Espíritu para que podamos comprender un poco más de tu palabra, que abras nuestros ojos y nuestros sentidos para que podamos escuchar tu voz y hacer las correcciones necesarias a nuestro comportamiento, a nuestros pensamientos y a nuestras palabras. También te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que tú les des de tu Santo Espíritu para que también puedan escuchar tu voz y puedan atender a tu voluntad. Te pido también, Señor, que seas con ellas. Tú conoces los corazones de cada una de mis hermanas y sabes nuestras necesidades. Te pido, Señor, que tú las escuches y que les suplas cualquier necesidad, que no sea un impedimento para que se alejen de ti. Por el contrario, que siempre, cada día busquemos más entender tu voluntad y hacerla. Te pido también, Señor, que si hay entre tu pueblo algún enfermo, tú seas con ellos, que tú, si es tu voluntad, ellos alcancen la sanidad y si no fuera así, darles la paciencia y la fortaleza que necesitan para seguir adelante. Abre sus ojos y sus sentidos para que, aunque en esa adversidad, en aquella enfermedad, pues ellos siempre noten tu presencia en su vida. Te pido también por sus familias para que puedan apoyarles, puedan auxiliarles y que también en nosotros pongas ese amor para con nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en esa condición, para que siempre ayudemos y seamos portadores de tu palabra, Señor, de ese amor que has sembrado en nuestro corazón. También te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, a tu ministerio, Señor, que siempre derrames de tu Santo Espíritu para que podamos apegarnos más a tu voluntad. Danos un corazón humilde, un corazón dispuesto para poder corregirnos. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos reflexionar sobre nuestra conducta, sobre nuestros pensamientos y nuestras palabras y podamos corregirlas. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tenga, porque sabes que no los tengo, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar esta escuelita, que es la lección número 3 que lleva como título Cuidando de los demás. El objetivo es reflexionar sobre la importancia de cuidar de nuestra familia y ser sensibles a las necesidades de los demás, siguiendo el ejemplo de, de Esther y Mardoqueo, en conjunto con las valiosas enseñanzas del Señor Jesús. Tenemos una lectura bíblica en Esther 2 19 al 23 y pues la vamos a leer. El objetivo, tenemos que de algún modo darle la importancia de cuidar de nuestra familia y cuidar también de las personas que nos rodean. En el caso de Esther y Mardoqueo vamos a leer vamos a leer en la lectura bíblica que eh, a pesar de que Esther está con las doncellas que forman parte de este rey, bueno, más bien están a disposición del rey Asuero, él aún así, él sigue estando al cuidado de Esther, sigue aconsejándola, sigue estando al pendiente de ella y vemos ahí el cuidado que él tiene por su sobrina y la preocupación, ¿no? E independientemente que estaba en un lugar seguro, que halló gracia delante de las personas que resguardaban a estas mujeres
pero él estaba siempre al pendiente. Vamos a tener una lectura bíblica en Esther 2:19 al 23 y pues vamos a leerla. Recordemos que en este cuadernito, pues la base fue el libro de Esther. Entonces, digo, quienes pertenecieron al círculo de lectura, nosotros nos dimos en la pandemia la tarea de poderlo leer a detenimiento, empezar a revisar. Y yo creo que recuerdan parte de las enseñanzas de este libro. Dice así, 2:19 al 23 dice, y cuando se juntaban las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba puesto a la puerta del rey, y Esther, según le tenía mandada, y Esther, según le tenía mandado, Mardoqueo no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero, mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, y Esther le dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Hízose entonces indagación de la cosa y fue hallada cierta. Por tanto, entrambos fueron colgados en una horca y escribióse el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Amén. Bueno, pues vemos aquí que Mardoqueo siempre estaba al pendiente de Esther y dice que siempre se ponía a la puerta para ver qué acontecía con Esther cuando ella estaba adentro, ¿no? En el palacio. Y dice que él en eso que se acercaba, primeramente vemos que Esther recibe siempre el consejo de Mardoqueo y dice, siempre atendía el consejo como si estuviera con él, porque él la educó. Es decir, independientemente que ella ya no vivía con él tenía esa preocupación, ese amor por ella y Esther tenía ese amor también para con su tía y escuchaba todos los consejos que él le daba. Y dice que en una de esas ocasiones Mardoqueo pues escucha lo que están haciendo estos dos eunucos y que pues de algún modo quieren atentar contra el rey Asuero. Aquí vemos algunos aspectos. Mardoqueo y Esther eran judíos, se preocupaban porque eran familia. Vemos una actitud de Mardoqueo de preocupación por el rey Asuero, independientemente que este hombre, pues, no era judío, era una persona que pertenecía a los medos y persas, eran personas ajenas al pueblo judío. Sin embargo, él le declara lo que ellos pensaban hacer, se hacen averiguaciones y comprueban que lo que dice Mardoqueo es cierto. Entonces vemos que Mardoqueo tiene esta actitud de empatía, esta actitud de comprensión y de ayudar a los demás, independientemente que no fueran del pueblo judío. Entonces vemos que en primera instancia, pues él tenía ese amor por Esther, pero también por los demás, ¿no? De algún modo se preocupaba por los que lo rodeaban. Dice el versículo para memorizar, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste. Mateo 23:35. Bueno, pues estas palabras las emite el rey, perdón, las emite Jesús y nos dice que todo lo que nosotros hagamos por, por aquellos que nos rodean, primeramente en nuestra familia, en nuestra comunidad y también para las personas que nos rodean, dice, es como si nosotros se lo hiciéramos a Jesús. Entonces tenemos que tener esa empatía, esa comprensión para con los demás, no ser indiferentes ante la necesidad. Eso es lo que nos va a hablar la escuelita. Y no solamente con nuestra familia, sino con las personas que nos rodean, porque al final del día, cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito y que a lo largo de la escuelita pues vamos a descubrir cuál es ese propósito.
Dice el tema bíblico: Mardoqueo, primo de Esther, asumió el papel de tutor tras la muerte de sus padres, Esther 2:7. Este cuidado no solo se limitó a proveer lo necesario para su crecimiento, sino que también mostró una preocupación constante por su bienestar, incluso después de que Esther fuera llevada al palacio real. Esther 2:11. Este ejemplo no solo refleja el compromiso de Mardoqueo con su familia, sino que también se convierte en una base importante para que Esther, en el futuro, pueda interceder y proteger a su pueblo. Este ejemplo nos recuerda que como mujeres tenemos la tarea de velar por nuestras familias, asegurándonos de que estén protegidas y apoyadas en el contexto familiar. Cuidar de nuestros hijos y seres queridos no solo incluye proveer lo material, sino también fortalecer su vida espiritual a través de la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. Proverbios 22:6. Bueno, pues aquí la primera idea que nos marca el cuadernito es de el parentesco que tenía Mardoqueo con Esther. Aquí lo manejan como primo, en algunas dicen que son tíos. Realmente, y lo analizábamos en el círculo, no hay una palabra en realidad en el hebreo que nos diga que sea tío o primo. Prácticamente a veces lo manejan de manera indistinta. Entonces, por eso en algunas versiones, pues dirán que es tío, en estas nos mencionan que es primo. Pero lo que nos debe de quedar claro es de que ellos eran familia. Al quedar Esther huérfana, Mardoqueo asume la educación de Esther. Esther, por su parte, al ser huérfana, pues se deja guiar por Mardoqueo. Vemos que Mardoqueo tenía una base firme en lo que creía, la fe la tenía bien cimentada y fue como enseñó a Esther. Su preocupación por ella, independientemente que ella estuviera en el palacio, él seguía estando al pendiente de Esther. A Esther, pues realmente en la Biblia no nos refleja la edad que podía tener. Sin embargo, vemos que ya era una persona, pues, digo, adulta, en el sentido de que, pues, se la llevan al palacio, podía decidir por ella. Sin embargo, siempre atendía el consejo de Mardoqueo. Esto nos lleva a que como familia nosotros debemos de preocuparnos por nuestra familia, darle los consejos, proveerlos no solamente de la parte material, sino también de la parte espiritual, que yo creo que es la que realmente va a formar el carácter, que va a formar eh, más bien vamos a darles las herramientas para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Y por ejemplo, aquí nos dice: instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Es decir, nosotros como padres tenemos que formar a que el pequeño, Dios nos está dando las Sagradas Escrituras para poder formar los conceptos, para darles las herramientas y puedan ellos tomar las mejores decisiones. Pero no solamente a nuestro entorno familiar, también nos lleva a las personas que nos rodean. Pero para eso todos necesitamos tener la disposición para escuchar, para, para poner atención. Desafortunadamente no todos tenemos el corazón dócil para dejarnos guiar. Por eso, pues siempre hemos recurrido al Espíritu Santo para que nos dé la humildad, nos dé ese corazón dócil y pueda todas las enseñanzas que hay en las Sagradas Escrituras podamos aplicarlos en nuestra vida diaria. Que no escuchemos las palabras de una servidora como persona, digo, sino que escuchemos la voz de nuestro Dios, porque vamos a tomar en referencia las Sagradas Escrituras, independientemente a la mejor de mi condición como ser humano. Entonces nosotros debemos de tener un corazón dócil, un corazón humilde para poder escuchar. Y, por ejemplo, aquí nos menciona el caso de Esther. Sin embargo, hay otro caso que vimos en los cuadernos pasados, que fue el de Ruth. Y vemos que Ruth, a pesar de ser extranjera, Noemí, al no tener
parentesco ya, puesto que era suegra cuando su hijo vivía, pero al morir su hijo, pues prácticamente este lazo se ve roto. O sea, realmente ya no hay nada que los pueda unir. Sin embargo, vemos que Noemí se preocupa por Ruth y Ruth se preocupa por Noemí, independientemente que ya no son familia. Dice allá en Ruth capítulo 2:11, vamos a leer esta cita y dice así. Dice, y respondiendo vos, díjole, por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel. Que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Y Ruth contesta, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Amén. Vemos aquí que vos, cuando llega Ruth a espigar a los campos de Boz, él escucha de las personas que trabajan con él cómo, cómo era Ruth. Es decir, que se preocupaba por su suegra, ella salía a trabajar para llevar el sustento y Noemí se encargaba también de esa parte espiritual, de irla formando de acuerdo a las leyes de nuestro Dios. Y capítulos posteriores, vos le dice, porque sé que eres una mujer virtuosa. Noemí se encargó tanto en la parte medular, que es la parte espiritual, en formarla, en enseñarla. Y vos, un judío que conocía la ley, puesto que él era temeroso de Dios, porque vemos que en sus campos recogían y dejaba para el pobre, para las viudas. Entonces vemos que era un hombre temeroso de Dios, sabía las leyes de nuestro Dios, las conocía y las aplicaba. Entonces, Noemí tuvo una parte importante en la educación de Ruth, en formarla, en enseñarle y hacerla una mujer virtuosa, que es lo que hace la palabra de nuestro Dios en nosotros, mujeres virtuosas. Vemos que esto no es una enseñanza nueva. Aquí nos menciona el objetivo, es ver el ejemplo de Esther y Mardoqueo y dice con las enseñanzas de Jesús. Vemos que Jesús traía esas bases de la ley y hay una parte en Deuteronomio que Dios les enseña esta parte de preocuparse por los demás, no solamente por mi familia, sino preocuparme también por los demás. Dice Deuteronomio capítulo 3 18 al 21. Aquí vamos a ver algunas instrucciones que da Moisés al pueblo. Sabemos que Deuteronomio pues, es la repetición de algunas de las leyes, algunos consejos que Moisés da a Josué y vemos que es una etapa, digamos, ya final de Moisés. Entonces dice Deuteronomio capítulo 3 del 18 al 21, Dios a través de Moisés dice estas palabras, dice, y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra para que la poseáis. Pasaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, todos los valientes. Solamente vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados. Yo sé que tenéis mucho ganado. Quedarán en vuestras ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden también ellos la tierra que Jehová vuestro Dios les da a la otra parte del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Amén. Algunas de las tribus habían alcanzado tener heredad, sin embargo, faltaban otros. Y el consejo que Dios le da al pueblo a través de Moisés es, sí, ustedes van a salir armados, solamente se van a quedar sus mujeres, sus niños, sus ganados en esas tierras. Ustedes tienen que acompañar a sus hermanos para que ellos puedan conquistar, puedan alcanzar ese reposo que ustedes tienen. Aquí nos lleva a un concepto que como comunidad debemos de tener. La idea no es nada más que me salve yo,
La idea es de que se salve mi familia, que se salven los que me rodean. Esa es la finalidad, ese es el propósito. En algunos casos decimos la salvación es personal, sí, porque cada quien va a hacer lo que corresponde para alcanzar esa salvación. Sin embargo, no puede, no podemos estar exentos nosotros del cuidado de los demás. Es decir, yo tengo que hacerme responsable de lo que compete en mi vida, pero también tengo que apoyar a los demás para que alcancen ese reposo. Es decir, que mi comportamiento, mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras no sean tropiezo para mis hermanos o para mis hermanas, sino que yo les ayude a ser mejores personas, no a que los aleje. Dice allá en Ezequiel 18, y vemos que es algo importante en nosotros, porque hay una condición que maneja Dios para con nosotros. Nosotros tenemos que a nuestros hijos darles las herramientas necesarias para que ellos puedan tomar sus decisiones. Tenemos que corregirlos, tenemos que exhortarlos con la palabra de Dios. Pero si nosotros no hacemos caso de esa exhortación, si de algún modo toleramos en ocasiones las conductas erradas de nuestros hijos, ahí sí tenemos un grave problema. Dice Ezequiel capítulo 18, 10 al 13. Aquí Dios a través del profeta Ezequiel nos va a decir algunas condiciones para de algún modo tener consecuencias positivas o negativas. Dice Ezequiel 18, 10 al 13, dice así: mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, antes comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no tornare la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, y dice el 13, diere a usura y recibiré aumento, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo y de cierto morirá. Su sangre será sobre él. Amén. Es decir, nosotros tenemos las Sagradas Escrituras para poder enseñar a nuestro hijo. Es decir, si lo vemos en alguna conducta, por ejemplo, aquí menciona el ser ladrón, el abusar, dice el que violara a la mujer de su prójimo, el que oprimiere al necesitado, o que de algún modo nosotros no tengamos esa compasión, esa misericordia, dice, todo esto pues será sobre él. Pero también nosotros como padres tenemos también nuestra responsabilidad, porque nunca lo corregimos, nunca les enseñamos, nunca les pusimos de algún modo tropiezo, y posiblemente caigamos en el caso de Eli con sus hijos. Él nunca les estorbó, no tuvo, vemos a un Eli a lo mejor cansado, sin poner límites, s- consecuentándolos, y pues de algún modo sus hijos murieron. ¿Por qué? Porque nunca los reprendió, nunca los corrigió, nunca los exhortó a que tenían que acatarse a la ley. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros porque tenemos a nuestros hijos. Y si nosotros no los corregimos, no los exhortamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, la sangre de ellos, pues va a ser parte de nosotros si no se salva y parte de ellos por no hacer lo bueno. Entonces, la responsabilidad de algún modo es grande. Y no solamente a veces con nuestros hijos, a veces con la gente que nos rodea, si nosotros vemos algún comportamiento o alguna palabra eh, mal dicha, debemos de corregir. Digo, no con esto quiero de algún modo decirle lo van a hacer de manera evidente, no, pero yo creo que acercarse con las hermanas y hablar en lo particular
y decir, hermana, creo que no era por ahí, te equivocaste y tienes que acercarte, porque aquí nosotros tratamos de que todos alcancen ese reposo, que todos lleguemos a esa vida eterna. En este caso, en el caso del libro de Deuteronomio, pues hablaba de esa tierra prometida, que todos alcanzaran tener una tierra, tener un lugar donde vivir, alcanzaran ese reposo. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4 pues nos menciona un reposo hablando de la vida eterna. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar de nuestra familia, enseñarle lo necesario para que tome las decisiones adecuadas y que la sangre de ellos no sea sobre nosotros, que de algún modo nosotros también paguemos por no reprenderlos, por no exhortarlos a tiempo. Dice ya en Proverbios 22:16, dice, el que oprime al pobre para aumentarse él y que da al rico, ciertamente será pobre. Y dice el versículo 15, que es el que necesitaba leer. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. Amén. Es necesario que nosotros, pues, corrijamos a nuestros hijos. Tenemos las Sagradas Escrituras que nos van alineando. Es nuestra regla y vamos evaluando lo que dice la ley y lo que nosotros estamos haciendo. Y en ese sentido vamos reflexionando y vamos corrigiendo, porque el propósito es de que todos alcancemos ese reposo que Dios ha prometido para cada uno de ustedes, para mí, para mi familia, y ese es el propósito por el cual nos ha llamado nuestro Dios. Vamos con el siguiente párrafo. Mientras Mardoqueo se encontraba en la puerta real, descubrió un complot de dos oficiales que planeaban eliminar al rey Asuero. En lugar de ignorar la situación, Mardoqueo actuó con sabiduría para proteger al rey, demostrando que el cuidado no se limita a los cercanos, sino que también debe de extenderse a quienes nos rodean, incluso en el ámbito laboral o social. En la actualidad, este principio nos motiva a ser responsables y sensibles en nuestras relaciones, ya sea ayudando a un colega, vecino o amiga en necesidad o promoviendo un ambiente de paz y justicia en cada uno de los entornos donde nos desenvolvamos. Gálatas 6:9 al 10, vamos a leer ese pasaje y ahorita vamos a comentar el párrafo. Dice Gálatas 6:9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Amén. Aquí en el párrafo es lo importante es no ser indiferentes ante la necesidad. Sabemos que a veces las circunstancias nos ponen de algún modo indiferentes, es decir, por la maldad que se ha multiplicado, a veces nosotros somos desconfiados en ayudar. Sin embargo, tenemos nosotros la encomienda de ayudar, de aconsejar. Si hay alguien que necesite de nuestra ayuda material, espiritual, la tenemos que dar. No puede existir en nosotros la indiferencia. Es decir, no podemos desarrollar la indiferencia como el mundo actualmente, ¿no? Entonces, aquí menciona que Mardoqueo, independientemente que este hombre no era del pueblo, ve que quieren hacerle daño y él actúa, él toma las medidas pertinentes, habla con la reina Esther y pues Esther lo expone. Entonces, por lo tanto, a nosotros lo que nos lleva es de que nosotros hagamos lo mismo. Y dice allá en Mateo capítulo 7 del 9 al 11, dice así.
Dice, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? Y si le pidiera un pez le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que, y dice el versículo 12, así que todas las cosas que quisieres que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amén. Es decir, la- las leyes de nuestro Dios, toda la exhortación que nuestro Dios nos da, es para dar cosas mejores a nuestros hijos, a la gente que nos rodea. Tenemos que manejar la empatía, la comprensión, el entendimiento. El amor de nuestro Dios se debe de reflejar en nosotros, en nuestras acciones. Hay en Deuteronomio capítulo 15, este texto, cuando yo lo leí, me llamó la atención porque a veces nos enfocamos a nuestra familia física, en ocasiones a nuestra familia espiritual, pero a veces muy difícilmente a las personas que no son de nuestra comunidad. Y esto nos lleva a que nosotros tenemos que cambiar esa manera de ver las cosas, porque no solamente es con nuestra familia material, con nuestra familia espiritual, sino que la ley va más allá. En el momento que Jesús viene a magnificar esa ley, a explicarnos la realidad de las cosas, que ya estaban desde un principio, sin embargo, con el paso del tiempo se olvidó. Dice Deuteronomio capítulo 15 y habla de los pobres, de los menesterosos, de los necesitados. Dice el versículo así, aunque habla del año sabático, menciona algo importante la ley de nuestro Dios. Dice, cuando hubiera en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra, que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto, le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano, menesteroso para no darle, que él podrá clamar contra ti a Jehová y se te imputará pecado. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres mano, porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre, a tu menesteroso en tu tierra. Amén. Es decir, la ley de nuestro Dios nos lleva a que si alguien tiene necesidad, tenemos que ayudarle. Si acude a nosotros, tenemos que ayudarle. Tenemos que demostrar esa sabiduría que nuestro Dios nos da para actuar. Dice Primera de Juan 3 17 y 18 y que son palabras que toma Juan de estos versículos de Deuteronomio y que aquí habla, sí, en efecto, habla del año sabático. Sin embargo, siempre va a haber en nuestra comunidad necesitados, personas pobres que acudan a nuestra ayuda, que pidan nuestra ayuda. Y nosotros no tenemos que ser indiferentes a su necesidad. En la medida que nosotros podamos apoyar, sea de manera material, de manera espiritual, se tiene que hacer. Dice Primera de Juan 3 17 y 18. Dice, mas el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Amén. Es por esto que en algunas otras ocasiones les he comentado, la ley de nuestro Dios no son palabras huecas, son palabras que nos llevan a la acción. Es decir, si vemos a alguien necesitado, alguien que pida nuestra ayuda, tenemos que ayudarlo. No podemos endurecer nuestro corazón y ser indiferente,
porque eso, dice, es pecado delante de nuestro Dios, porque no estamos demostrando el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y el amor de Dios nos hace que actuemos. Y en el párrafo, pues se ve que a pesar de que este hombre no era del pueblo, Mardoqueo actúa, avisa a fin de prevenir que lo, que lo maten. Entonces, nosotros como hijos de Dios nos desenvolvemos en diferentes ámbitos. Si vemos que se va a cometer alguna injusticia, tenemos que actuar, tenemos que hablar, tenemos que hacer lo propio y ayudar. No podemos ser indiferentes, no podemos ver la necesidad y como a veces nos llega a pasar, ¿no? Dice allá en Santiago capítulo 2 y a veces lo hacemos y digo, es algo erróneo, algo incorrecto. Dice Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Es decir, el amor de Dios, esa fe que le demostramos a Dios, se demuestra con obras. Y a veces llega la necesidad y a veces somos indiferentes y a veces decimos eso. Vamos a orar, vamos a hacer algo, ¿no? Pero no actuamos. A veces decimos ya después, ¿no? Después, sin embargo, vemos que hay necesidad y nuestros hermanos y hermanas piden a veces el consejo, a veces piden la ayuda económica, a veces solamente que los escuchemos y pues hay que ayudar. Nuestras obras van a reflejar nuestra fe. Ese amor que Dios puso en nuestro corazón lo vamos a reflejar a través de las obras. Dice el siguiente párrafo. Dice, Jesús, el Hijo de Dios, nos invita a través de sus enseñanzas a cuidar de los demás, tal y como lo hace el Padre Celestial con cada uno de nosotros. En Mateo 25:35 al 40, se nos recuerda que cada acto de bondad hacia los necesitados tiene un impacto que resonará en el milenio, la vida eterna. Por esta razón, como hijas de Dios, debemos practicar el amor hacia los demás, comenzando por cuidar de nuestras familias y extendiendo nuestra atención a las necesidades de quienes nos rodean. Por ejemplo, podemos apoyar a una amiga que atraviesa dificultades, preparar alimentos para una familia necesitada o simplemente ofrecer palabras de ánimo a quienes lo necesitan. Bueno, pues aquí el párrafo nos da diferentes formas de ayudar, desde escuchar, desde dar un consejo, desde proveerlos de alimentos. Es la forma que nosotros podemos manifestar nuestra ayuda. No solamente dice con nuestra familia, sino con las personas que nos rodean. Y esto dice, pues va a tener una recompensa. Dios nos va a bendecir si nosotros a su vez ayudamos a los demás. Dice, vamos a leer Hebreos 13:16, que dice de la siguiente manera, y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Nosotros fuimos llamados, dice en la primera de Tesalonicenses, primera carta de los Tesalonicenses, y palabras que expresa Pablo, 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y dice el 4 que cada uno de vosotros sepa tener un vaso de santificación y honor. El versículo 7 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén.
Es decir, nos ha llamado para santificarnos, nos ha llamado para ayudarnos, para alcanzar ese propósito que es la vida eterna. Y para que nosotros alcancemos ese propósito, pues tenemos que poner en práctica todas las leyes de nuestro Dios. Es decir, la enseñanza que Mardoqueo hizo en Esther fue enseñarle todas estas leyes. Todas estas leyes de nuestro Dios, Mardoqueo las enseñó a Esther, así como Noemí en su momento le enseñó a Ruth. Jesús vino a manifestarnos ese amor, que no solamente es para su pueblo, nos alcanzó a nosotros aún no siendo de su pueblo. Por lo tanto, Él nos enseña que cuando nosotros ayudemos, pues no solamente es a la gente que tal vez sea de nuestra confianza, porque decía Jesús, pues ¿qué de más haremos si nada más ayudamos a los que nos aman? ¿No? Dice, tenemos que amar a los enemigos, ayudarles a los que tal vez en algún momento no empatizan con nosotros, no se identifican, a veces también nos han criticado, nos han hecho cosas malas, nosotros no podemos regresar mal por mal, tenemos que ayudarles. Si tienen hambre, tenemos que ayudarles, independientemente que a lo mejor en un pasado nos hayan hecho cosas feas, porque tenemos que tener el perdón. La ley de nuestro Dios nos invita a que tenemos que ser bondadosos, misericordiosos, a perdonar, independientemente de las circunstancias de lo que nos hayan hecho. Es algo complicado y es algo bastante difícil. Digo, a veces como familia podemos ayudar, a veces a los que nos rodean como comunidad se nos facilita ayudarles. Sin embargo, si hablamos de alguien ajeno a a nuestra familia, a nuestra comunidad, pero me ha hecho algún mal, el ayudarle cuesta a veces trabajo, porque a veces nuestra carne nos pone a prueba y nos dice, bueno, pero si te trató mal, te dijo, no te ayudó cuando tú lo necesitabas, ¿tú por qué lo vas a ayudar? Sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice que no podemos ser ajenos a la necesidad de los demás. Si ellos nos piden, nosotros tenemos que ayudarles. Dios nos llama a practicar la misericordia, nos llama a que ese amor que Dios depositó en tu corazón, pues lo podamos siempre llevar a la práctica, a tener buenas obras. Dice el siguiente párrafo, los actos de Mardoqueo no quedaron en el olvido. Más adelante en la historia, el rey Asuero lo exaltará por su fidelidad y valentía. De la misma manera, nuestras acciones de amor y cuidado hacia los demás pueden causar una bendición que jamás se agotará. Recordemos que Dios promete recompensar a quienes muestran misericordia y bondad. Proverbios 19:17. En el contexto familiar, social o laboral, cada acto de servicio, por pequeño que parezca, tiene un valor eterno cuando se hace con amor y para la gloria de Dios. Colosenses 3:23 al 24. Bueno, pues vamos a leer Proverbios 19:17 para ampliar un poquito el párrafo. 19:17 dice, a Jehová empresta el que da al pobre y él le dará su paga. Colosenses 3:23, Dios nos aconseja a través del apóstol Pablo lo siguiente, 3:23 y 24 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Amén. Bueno, pues en este párrafo lo que nos muestra es que nosotros tenemos que tener las obras necesarias para poder ayudar a los demás, para poder alcanzar esa promesa que nuestro Dios nos da. Dios nos va a recompensar cuando nosotros tengamos en nuestro corazón la misericordia y la bondad. Dice, aquí tenemos que nosotros ayudar, tanto en el contexto familiar, social o laboral, porque nosotros debemos de hacerlo no como si lo hiciéramos a la persona, sino porque vamos a glorificar a Dios a través de nuestras acciones, a través de aquellas muestras de solidaridad, de bondad para con los demás
nosotros estamos demostrando el amor que Dios nos ha dado y que Dios sigue llenando nuestro corazón a través de esta palabra de Dios y nos está haciendo que hagamos las cosas, que no por esa recompensa, sino porque es lo justo, es lo correcto delante de nuestro Dios. Dice en Mateo 23:35, que es el pasaje de memoria, que todo lo que nosotros hagamos es como si se lo hiciéramos al Maestro, a Jesús. Y el apóstol Pablo decía unas palabras un pasaje que ustedes ya conocen, Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Porque recordemos que nuestro Dios cuando enseña la ley, cuando nos da todas estas leyes, no es para perjuicio de nosotros, es para bienestar de nosotros. Es decir, Dios dio aquellas leyes para que nosotros respetemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a la gente que nos rodea. Y si nosotros hacemos esto, vamos a tener paz en nuestro corazón, vamos a tener ese reposo en esta vida y vamos para la vida eterna. Es decir, porque hacemos lo que es propio, lo que es correcto delante de nuestro Dios. Entonces aquí nos maneja que así como Mardoqueo en su momento fue exaltado por el rey Asuero, vemos que también él logra salvar a su pueblo por esas acciones. Y es lo importante de este libro. A veces muchos, y comentábamos esto en el círculo, no menciona el nombre de nuestro Dios. Ese libro no menciona el libro, el nombre de Dios. Y algunos judíos interpretan esto porque no es necesario que se ponga el nombre de Dios cuando Mardoqueo, cuando Esther aplicaron las leyes de nuestro Dios. Es decir, a través de esas acciones, de esas palabras, de esas actitudes, demostraban que Dios estaba presente. A lo mejor no estaba escrito, a lo mejor no lo mencionaron, pero estaba Dios en sus acciones. Y esto es lo importante, de que a lo mejor nosotros no digamos nuestra nacionalidad, no digamos qué profesamos, pero que a través de nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, nos identifiquen y puedan decir aquellas palabras que Amán dijo. Hay un pueblo que está dividido, que sus costumbres son diferentes, que es un pueblo singular. Y digo, se siente bonito, se siente agradable en nuestro corazón cuando nos dicen eso, eres diferente a las demás personas. ¿Por qué? Porque mostramos nuestra solidaridad, mostramos nuestra bondad, mostramos nuestra lealtad, mostramos todo lo que Dios nos ha enseñado a través de las leyes. A través de esas leyes nos ha hecho mejores personas y que todas los que nos rodean, pues nos identifiquen que somos diferentes. Eso es la importancia de que nosotros llevemos a la práctica todo lo que nuestro Dios nos enseña, porque sabemos que es por nuestro bien. Y como se mencionaba en las escuelitas pasadas, Esther logró la gracia porque escuchaba los mandamientos de Dios. Y primeramente halló gracia delante de Dios y después delante de los hombres. Y todas las cosas se fueron dando, a pesar de que el pueblo estaba en tierra ajena, estaba subyugado, cautivo, pero dentro de lo malo, ellos lograron mantener esa identidad como hijos de Dios. Entonces, ese es el propósito también para nosotros, que aún en las adversidades, aún en nuestro entorno, podamos mantener esa identidad. No nos perdamos como o nos confundamos como los demás, sino que siempre en nosotros exista la ayuda, la bondad, la misericordia para con las personas que nos rodean. Ya el último párrafo dice de la siguiente manera, dice, como mujeres debemos reconocer nuestro propósito de ser luz en el mundo. Tenemos la responsabilidad de reflejar el amor de Dios a través de nuestras acciones. En el hogar podemos cuidar de nuestros hijos y esposos con paciencia y dedicación, orando por ellos y guiándolos en la palabra.
en el ámbito social, podemos involucrarnos en causas que beneficien a los menos favorecidos. En el trabajo, podemos mostrar integridad, compasión hacia nuestros colegas y compañeros, recordando siempre que nuestras acciones reflejen nuestra fe. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 5:8, y que es algo que tenemos que llevarnos a reflexión. Dice, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Amén. Es decir, la exhortación del apóstol Pablo es que tenemos que tener cuidado con nuestras familias, con los que nos rodean, pero también con la gente de afuera. Es decir, tenemos que mantener ese equilibrio, tenemos que ser luz, tanto para mi familia como para los de afuera, que vean que somos diferentes, que nuestras acciones tengan bien definida nuestra identidad como hijos de Dios. Y esta escuelita pues nos enseña eso, a practicar la ley, porque la ley nos enseña la misericordia, nos enseña el juicio, es decir, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, el poder tomar mejores decisiones para mi vida. Para eso nos sirve el conocimiento de las leyes de nuestro Dios, para que nosotros podamos tener decisiones acertadas y no padecer las consecuencias. Porque a veces, a veces pasamos situaciones difíciles y a lo mejor caemos en preguntarle a Dios, ¿a mí por qué me sucede esto? Cuando a lo mejor la respuesta está en mí, cuando yo a lo mejor no tomé una buena decisión, mi decisión fue errada y estoy pagando las consecuencias de esa decisión. Entonces tenemos que reflexionar porque a veces queremos que Dios solucione todo y aún a pesar de que tomamos esas decisiones incorrectas, Dios siempre se manifiesta en nuestras vidas. Como ese Padre amoroso que es, siempre se manifiesta en nosotros y siempre esas consecuencias son llevaderas, no son como deberían de ser. Es decir, hay una consecuencia negativa, pero Dios nos ayuda a que fortalezcamos nuestra fe, a que salgamos adelante y pudo haber sido peor. Es decir, porque a veces vemos en personas que no conocen a Dios, que toman a lo mejor la misma decisión que nosotros y les va, o sea, peor. Y decimos, a mí no me fue tan peor. ¿Pero por qué? Porque Dios me ayudó, aún que tomé una decisión incorrecta. Entonces, las leyes de nuestro Dios van a guiar nuestra vida, es la regla de conducta, de cómo podemos comportarnos, cómo podemos expresarnos. Y esta lección nos lleva a eso, a que solamente no cuidemos nada más a nuestra familia, a nuestra comunidad, cuidemos también a la gente que nos rodea, porque va a ser un modo de evangelizar. Digo, en el libro de Esther veíamos que o sea, estaban rodeados de muchas personas diferentes, como el rey Asuero, que no, de algún modo, no conocía a Dios. Sin embargo, a través de Esther, conoció a Dios. Y digo, hubo ese respeto porque dicen que después de que Esther es elegida reina, hubo muchas concesiones por parte del rey. Es decir, hubo un cambio de actitud. Esto quiere decir que Esther impactó su vida, le enseñó cosas diferentes. Entonces, digo, podemos hacer que la gente que nos rodee, pues cambie su vida y cambie su vida para bien, porque Dios no quiere, no tiene pensamientos, dice en el libro de Jeremías, pensamientos malos para con nosotros, sino tiene siempre pensamientos buenos, pensamientos de bienestar para cada una de nosotras. Pero siempre y cuando nosotros tengamos ese oído atento, tengamos la humildad para poder escuchar la voz de nuestro Dios y podamos ir reflexionando y evaluando mi caminar, mi conducta, de acuerdo a lo que nuestro Dios nos dice. Esta es nuestra regla, es de algún modo la que va evaluando si voy haciendo bien las cosas o a lo mejor tengo que regresarme y volver a leer, volverme a instruir para poder corregir mi camino. Eso es lo que en esta escuelita pues nos muestra
Y pues ya en la actividad en la iglesia, pues ya nos pide hacer un mapa conceptual acerca de cómo ayudar a los demás con amor. Y dice con algunos ejemplos, con consejos bíblicos o con algunas experiencias que puedan ilustrar nuestra vida diaria. Entonces, dice, nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudar a las demás personas. Aquí menciona la forma de, a lo mejor, darles de comer, ayudarles de manera material, a lo mejor de manera espiritual. Eso es lo que de algún modo nosotros tenemos que apoyarnos. Y ya la actividad en casa es, primeramente, es qué significa la compasión, cómo podemos cuidar a los que nos rodean y qué enseñanza nos da Mardoqueo y Esther y el Señor Jesús con respecto al cuidado de los demás. Creo que a lo largo de la escuelita pudimos darnos cuenta que Jesús también tuvo compasión aún de los que no eran de su pueblo. Vemos a aquella mujer cananea que pedía y clamaba por la salud de su hijo. Y dice Jesús, bueno, pues tú no eres del pueblo, ¿no? Y dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de los amos. Y Jesús se conmueve al ver la fe de esa mujer. Entonces vemos que Jesús tuvo compasión de esa mujer y sanó a a su hijo. Entonces, vemos que la ley en Jesús la vemos en todo su esplendor. Es decir, aplica la misericordia, aplica el juicio, aplica el amor hacia los demás, independientemente, les digo, de las condiciones de cada persona, porque había gente mala que se acercaba a Jesús, ¿sí? Había personas que se acercaban solamente por la comida, solamente porque eran sanos, porque había un interés. Sin embargo, Jesús nunca se negó, siempre les ayudó. Y yo creo que es el pensamiento que debemos de tener, ayudar a las personas independientemente a veces de las conductas que tengan para con nosotros. Es un proceso difícil, claro, pero tenemos que pedirle mucho a nuestro Dios que nos dé de su Santo Espíritu para que podamos corregir nuestro corazón y podamos darle más peso al Espíritu que a nuestra carne. Bueno, pues esta es la escuelita, esperando que sea de utilidad para cada una de ustedes. Pues vamos a despedirnos con una oración. Las invito a que con toda humildad y con toda reverencia pues la hagamos. Vamos a orar, mis hermanas. Dios, que habitas en la luz, que habitas en luz inaccesible, en la inmensidad de los cielos. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido escuchar un poco más de tu palabra, porque sabemos que todo lo que, toda tu sabiduría que está expresada en las Sagradas Escrituras es para nuestra corrección, es para que nosotros llevemos una vida en paz, en reposo. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des un corazón humilde para que podamos nosotros hacer lo que es correcto delante de ti, que apliquemos la misericordia, que apliquemos la bondad y el amor hacia los demás. Te pido, Señor, que nos ayudes, que si hay algo que impide en nuestro ser hacer tu voluntad, yo te pido que lo quites, que nos llenes de tu Santo Espíritu para que nuestro corazón siempre esté lleno de amor, de bondad para con los demás. También te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas que tienen ese corazón dispuesto para escuchar de tu palabra, para poder aplicar el consejo divino a sus vidas diarias. Te pido, Señor, que siempre nos des la luz necesaria para poder nosotros guiar nuestros pasos, que no gane nuestra carne o nuestros pensamientos negativos, sino que siempre tu Santo Espíritu sea una luz en nuestras vidas y que a través del consejo de tu Hijo Jesús vayamos entendiendo estas leyes que tú desde un principio has dado. Te pido, Señor, que seas con mis hermanas, que bendigas sus hogares, bendigas a sus familias. Señor, dales la sabiduría, la inteligencia necesaria para poder guiar a sus hijos, porque sabemos que has puesto una gran responsabilidad a aquellas de mis hermanas que son mamás, que tienen que guiar a sus hijos, quienes han
nos has puesto como instructores tal vez de niños, de, de las hermanas. Te pido, Señor, que seas con nosotros, que no vean en nosotros las imperfecciones, sino que siempre sus ojos, sus pensamientos estén puestos en tu Hijo Jesús, que Él nos vino a enseñar que las leyes, que tus leyes son diferentes, pero que las podemos llevar a cabo, Señor. Te pido que siempre seas con nosotras, que aumentes nuestra fe y que, Señor, siempre estemos apegados a esta regla, a la regla de tu voluntad y que siempre podamos hacerlo de la mejor manera, siempre en amor, que nuestros hechos, nuestras acciones demuestren ese amor que tú has depositado en nuestro corazón y que día con día pues va creciendo a través del conocimiento de tu palabra. Te pido también, Señor, que nos utilices como instrumento si es que alguna de mis hermanas se encuentra en necesidad, pues que no se endurezca nuestro corazón, sino por el contrario, que siempre extendamos nuestra mano para ayudarle a salir adelante, porque sabemos que nuestro propósito es de que todos lleguemos a esa vida eterna. Te pido también, Señor, que si hay al- alguno que se duela de su cuerpo, yo te pido que seas con ellos, que les ayudes, que si es tu voluntad que alcancen la sanidad, pues se las otorgues y que siempre tengan ese corazón humilde para reconocer que tú los has levantado y que a nosotros nos confirme nuestra fe de que todas nuestras plegarias, pues tú las escuchas, Señor. Te pido también, Señor, por tu ministerio, porque tú les des de tu Santo Espíritu para que puedan enseñarnos a nosotros. Danos un corazón atento, un corazón dispuesto para no emitir juicios, sino por el contrario, que siempre escuchemos tu voz, que no veamos a la persona, sino veamos el mensaje que tú nos das a través de nuestros hermanos. Te pido, Señor, que nosotros quites el juicio para nuestros hermanos, sino que el juicio sea para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para que podamos tomar mejores decisiones para de acuerdo a tu palabra. También te pido, Señor, que bendigas a las autoridades de nuestro país, que tú les des la sabiduría necesaria para poder gobernar con justicia a este mundo. También te pido, Señor, que seas con tu pueblo, que a pesar de las guerras, pues tú les has prometido, Señor, que siempre vas a estar con ellos. Te pido por ellos, por tu pueblo Israel, y te pido por aquellos que sufren, por aquellos que se encuentran en hospitales y que se encuentran tal vez en las cárceles y que pues de algún modo a veces están de manera injusta. Señor, yo te pido por ellos, porque tal vez ellos claman a ti y tal vez nosotros seamos instrumentos para llevar tu palabra a aquellas personas que lo necesitan. Permítenos ser instrumentos tuyos, Señor, y que nuestras palabras, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos siempre sean moldeados de acuerdo a tu sagrada voluntad. Te pido que en esta noche, Señor, nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad del día de mañana concedernos la salud, pues, Señor, siempre en nuestros labios esté la palabra de reconocimiento, de agradecimiento hacia ti. Y, Señor, que valoremos esa oportunidad que tú nos das para mejorar nuestra vida, para ser mejores delante de tu presencia. Te pido también, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestras imperfecciones, Señor, que no veas lo no propio delante de ti, sino que nos ayudes a corregirlo, que nos ayudes siempre con tu Espíritu Santo para poder aprender, para poder conducirnos de la mejor manera, que tu Hijo Jesús siempre nos enseñe día con día la fe que debemos de tener en ti, que siempre estés manifestándote en nuestra vida y a nosotros, Señor, que nuestros ojos, nuestros sentidos siempre estén alertas para reconocer que a pesar de nuestras malas decisiones, tú siempre nos cuidas, siempre nos proteges y quieres el bien para nosotros. Permítenos siempre reconocerlo y agradecerte por todas las bondades que has hecho en nuestra vida.
Te pedimos y te agradecemos todo, no por méritos que tengamos, Señor, sino te lo pido todo por tu Hijo Jesús, por el cual hemos alcanzado la reconciliación y por él y por su sangre fuimos hechos parte de tu pueblo. Alza la honra, la gloria, juntamente contigo y tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les mando un fuerte abrazo, que Dios las bendiga y pues esperando que la escuelita sea de utilidad. Paz a vosotras.